Dando sequência ao nosso evento, vamos agora para a nossa segunda palestra pós-almoço. Ele que tem uma evidência científica na osteopatia. Ele, como hobby, gosta de jogar ping-pong. E ele disse que é melhor que muitos que estão por aqui. A banda favorita dele é Metallica. Ele também gosta de cuidar do jardim. Tem mais alguém que gosta de cuidar do jardim aqui em casa? Você gosta? Muito bom. E ele se considera expert em osteopatia em geral. Recebam o nosso palestrante, Ángel Oliva. Hola. Bueno, para comenzar, vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuántos de vosotros en los últimos días habéis sufrido algún sufrimiento, estrés, traumatismo de carácter físico? Sabemos todos que el dolor lo genera el cerebro con una función de mantener la integridad corporal. Por una vía física, el cuerpo se puede ver agredido. ¿Cuántos de vosotros habéis realizado actividad física intensa como para que hayáis castigado el componente físico? ¿Cuántos habéis sido atropellados por un coche? ¿Cuántos habéis sufrido un accidente de carro en los últimos días? ¿Cuántos de vosotros ha sufrido un golpe importante? La mayoría de la población, la verdad es que no. La mayoría de la población vive confortablemente sufriendo poco estrés mecánico. ¿Cuántos de vosotros habéis sufrido un estrés, traumatismo de carácter psíquico, emocional, laboral, personal en los últimos días que os haya hecho que os hayáis podido ver en una situación de riesgo vuestra integridad personal? A nivel laboral, quizás, habéis tenido mucho estrés, algún problema personal. En general, en el día a día, probablemente la mayoría de vosotros no habéis estado demasiado estresados, probablemente. ¿Cuántos de vosotros en los últimos días, o vuestros pacientes, esos que os han llamado en estos días para pedir cita, han sufrido un sufrimiento, estrés, traumatismo de carácter químico? Los que fuisteis anoche a la fiesta, probablemente sí. Si hoy tienes dolor, ¿quién podría explicarlo? ¿Tu cuerpo se ha visto en riesgo por una vía mecánica, de verdad? ¿Psíquica? ¿Tan mal lo pasaste? ¿O será una cuestión más bien química? Según el expresidente de la IASP, el dolor más frecuente es el visceral. Es difícil pensar que los pacientes con dolor visceral no vengan a nuestra consulta equivocados. Y la cuestión es, ¿somos capaces de reconocerlo? ¿Somos capaces de ver cuando el paciente en realidad lo que tiene es un problema visceral? El origen del problema está situado a nivel visceral. Si es el más común, nosotros nos enfrentamos a situaciones de dolor continuamente. Pues a lo mejor tenemos un elefante en el salón y no sabemos que está allí. Bueno, puede ser. A lo mejor es muy pequeñito, a lo mejor es solo un pequeño conejo y el volumen real de los pacientes que tenemos en consulta cuyo problema es visceral es pequeño. La verdad es que no lo sabemos porque no hay datos científicos que digan qué porcentaje de los sujetos que acuden al fisioterapeuta, al osteópata o al médico de atención primaria, el dolor que sufre
es de carácter visceral. No existen datos. No sabemos si el elefante es grande o si es muy pequeño. No lo hay, no se sabe. Sabemos que el dolor referido puede ser la única manifestación de un sufrimiento visceral. Sabemos que un ataque al corazón puede manifestarse exclusivamente con un dolor dental. Todos sabemos que te puede doler el brazo, que te puede doler la espalda, el pecho. Es más, sabemos que te puede doler hasta el brazo derecho. Eso hay pacientes, hay sujetos que lo saben. Pero es que podría manifestarse solo como un dolor dental. Pues cualquier paciente nuestro puede venir a consulta y tener solo un dolor lumbar o un dolor cervical. Y de base lo que tenemos es un problema visceral. Estudio realizado en 38.000 mujeres encontró que existía una fuerte asociación entre el dolor de espalda y los trastornos gastrointestinales. Es decir, las que tenían dolor de espalda venían a ser las que tenían problemas digestivos. Los autores consideraban que era una manifestación de carácter viscerosomática. Es decir, que el problema de base era la víscera y que el dolor de espalda era la consecuencia de ese sufrimiento visceral. Pero claro, vuestras pacientes no son esas, ¿verdad? Las que nos llegan a nosotros, ninguna tiene de base un problema visceral. Las nuestras son solo musculoesqueléticas. Bueno, pues dolor, aquí se ha hablado, en fin, bastante de dolor estos días. Se ha hablado, de hecho se ha llegado a decir que probablemente que alrededor del 90%, que se considera incluso que alrededor del 90% de los dolores de los sujetos son inespecíficos, es decir, no hemos encontrado la causa. Verdaderamente nos planteamos si la causa podía ser visceral, se lo plantean todos los profesionales ante cualquier paciente que tiene delante. Se ha hablado también bastante de todos los efectos neurofisiológicos, de las intervenciones, se ha hablado mucho también de la vía musculoesquelética, en fin. Yo me voy a centrar un poco porque hablando de osteopatía, evidencia en osteopatía, enorme. En general lo que podemos decir, lo que decía el compañero, nos queda demasiado todavía por saber. Hay muchas más preguntas que respuestas. Vamos a tener ya hemos tenido, como digo, algunas charlas de osteopatía estructural o de intervenciones manipulativas y vienen algunas más. También las hay habrá intervenciones de osteopatía a nivel facial, craneal, neuroendocrino. Bueno, pues yo me voy a centrar un poquito más en ver este tema visceral. Se ha hablado aquí en este congreso también, algo menos, pero también se considera el movimiento, ¿no? Pues las vísceras se mueven. Las vísceras se mueven durante la respiración normal. El hígado oscila entre 1 y 4 centímetros, depende del paciente. Pues la diferencia es bien grande, es 4 veces más. En otros sujetos, el páncreas se mueve entre 1 y 3 centímetros, los riñones, pues igual que el hígado. Es decir, en unos sujetos se mueve bien poco, en otros se mueve mucho. Eso durante la respiración normal. ¿Qué ocurre durante la respiración máxima? Pues que aumenta ese movimiento y oscila, bueno, pues hasta pudiendo ser, por ejemplo, en el páncreas, hasta 4 veces más en unos sujetos que en otros. Respiración máxima, un sujeto corriendo. El que corra. Porque el que no corre no hace esa oscilación nunca. Obviamente eso supone una serie de cambios de presiones que tienen mucho que ver con el drenaje, aspectos vasculares, esa inflamación que hemos podido estar generando a nivel visceral por esa mala alimentación. Si sales a correr, puedes bombear, puedes drenar. Si estás todo el día sentado, como la mayoría de la población, esta es tu oscilación diafragmática. ¿Tú crees que vas a bombear algo de lo que metiste ayer? No parece. No parece.
Tenemos que ver, por lo tanto, el sistema visceral también como algo móvil. Los cirujanos saben que el dolor, que las adherencias pueden generar dolor por la restricción de movimiento a nivel orgánico que generan. Pero que asimismo, más allá de que limite el movimiento, todos sabemos que el andar, que es bueno, correr es bueno para la actividad intestinal y demás, ese movimiento necesario, pues los cirujanos saben que esa falta de movimiento por las adherencias provoca dolor. También se sabe ya que esas adherencias que se generan se inervan, obviamente por las terminaciones nerviosas de los nervios que están por allí, obviamente. Y que si se estimulan, esas terminaciones provocan dolor. Las adherencias obviamente aparecen a partir de estados inflamatorios que esa alimentación que hemos visto antes favorece. Bueno, pues tomaron a 101 sujetos con dolor de espalda, sin dolor de espalda y 140 sujetos con dolor lumbar. Y analizaron cuál era la movilidad del riñón con ecografía durante la respiración. Y se observó que aquellos sujetos que tenían dolor eran aquellos en los que menos se movía el riñón. Es decir, encontraron una relación entre la falta de movilidad de la víscera y el dolor de espalda. Posteriormente los trataban con las manos, hacían osteopatía para el riñón y observaron que el sujeto se movía más, le dolía menos y el riñón se movía más. La movilización visceral se sabe que puede romper y prevenir las adherencias peritoneales en modelos de ratas. Es decir, si inflamamos las vísceras, salir a correr, respirar profundo, impide el desarrollo de esas adherencias o incluso las pequeñas que se estén formando, pues las rompe. Si no sale a correr y el paciente viene a nosotros, porque cada uno vive como vive, o sea, la gente sabe que fumar es malo, pero lo siguen haciendo. Es decir, todos, también decía ayer, sabemos que tenemos que volver a los inicios. Los inicios es que para la salud hay que hacer ejercicio, comer bien y descansar. Eso todos lo sabemos. Pero la gente decide lo que hace con sus vidas. A pesar de que lo sepan, saben, o sea, pueden decidir no hacer actividad física. Pues llegamos allí nosotros y movilizamos. Y le quitamos ese dolor que el paciente presenta ahora. Bueno, los trabajos de DO que visteis ayer, de los alumnos de la escuela, se publican en múltiples revistas y bueno, pues se publican tanto ensayos clínicos aleatorizados como estudios de caso y control, estudios de validación, de pruebas diagnósticas, revisiones sistemáticas, aunque lo más frecuente, lo que más hacemos son ensayos clínicos aleatorizados. Sobre todo a nivel musculoesquelético, aunque también es verdad que se han hecho trabajos de otras áreas de la osteopatía, a nivel craneal, la pediatría, la osteopatía visceral. Y bueno, pues como decía, yo me voy a centrar un poquito en la osteopatía visceral por las cuestiones que estoy un poquito comentando, de que estamos potenciando un poquito esa vía, ya que consideramos importante que quizás necesite de un empuje investigador que hasta ahora falta, ¿no? Sabemos que en general las manipulaciones tienen efectos también en la función visceral. Tiene un efecto a nivel de patologías respiratorias, cardíacas, en la actividad gástrica, en fin, una serie de efectos. También sabemos, ya hay estudios sobre la influencia, el efecto en el tratamiento osteopático visceral. Por ejemplo, son interesantes este que vemos por aquí, de Brasil, donde cogían a sujetos con dolor cervical y dispepsia y el tratamiento osteopático del estómago y del hígado les mejoraba de la cervicalgia. Bueno, también son interesantes la tesis que se presentó ayer sobre sujetos con dolor lumbar
y dolor de espalda, donde el tratamiento visceral pues mejoró ese dolor. Y de hecho incluso otro trabajo de DO, muy reciente, italiano, nos muestra que en sujetos con dolor de espalda y estreñimiento, si le hacemos osteopatía visceral, mejoran más que si le manipulamos la espalda. O sea, bueno, pues... Y también hay últimamente bastantes estudios que hablan de la influencia del tratamiento osteopático sobre el diafragma, tanto en las mujeres sedentarias. El sedentario va a bloquear el diafragma y ahí va a tener muy poca oscilación. Otros estudios también en la movilidad del diafragma y su contractilidad, en el reflujo gastroesofágico, en el dolor lumbar, en el asma. Es decir, que la intervención osteopática sobre el diafragma va mostrando su efectividad. Y la función del diafragma pues múltiple. Tiene una influencia obviamente en la respiración, en la percepción del dolor, regulación emocional, en fin, en el retorno venoso, en el retorno linfático, como hemos hablado antes. Se sabe que hay una mayor fatigabilidad del diafragma en los sujetos con dolor lumbar recurrente. Bueno. Y hablando de ese dolor visceral, pues ese dolor visceral está registrado en los libros de anatomía y te dice, pues, está descrito donde duelen, por ejemplo, el hígado, la vesícula, donde duele el estómago. Bueno, pues en la línea central, la relación a nivel ortosimpático que explica esas vías neurológicas que explican ese dolor referido, ¿no? Y que es una convergencia, es una influencia de la convergencia, un mecanismo de convergencia el que explica que el dolor se reproduzca en otro sitio. La aferencia visceral llega a través de la misma vía o coincide en el asta posterior con las neuronas que vienen de dar la inervación a la parte somática. La visceral y la somática llegan al mismo nivel y a nivel encefálico no se es capaz bien de discriminar cuál ha sido la vía seguida. Bueno, pues si vemos aquí en estos dibujos de los dermatomas, si nos fijamos, por ejemplo, en las metámeras de C3 y de C4, pues vienen a corresponder a la zona cervical y hacia el hombro. Esa era, hablando de anatomía, la osteopatía es anatomía, siempre anatomía y todavía más anatomía. Pues vamos a ver la anatomía del nervio frénico. El nervio frénico, todos sabemos que está conformado sobre todo por la raíz C4, también una parte muy importante por C3 y algo menos como raíz accesoria C5. A partir del nervio frénico se inerva la pleura. Es por ello que los sujetos que sufren una toracotomía les duele aquí, duele el territorio cuello a hombro, por la toracotomía. El nervio frénico se sabe que inerva el pericardio y la aurícula izquierda y que por lo tanto los dolores referidos del infarto también puede estar implicado en ese territorio final, en esa influencia sobre cuál es el territorio que representa el dolor, puede verse implicado el nervio frénico. Por cierto, se sabe que en las mujeres que sufren un infarto la dispersión de síntomas es mayor que en los hombres. Es decir, en las mujeres es más probable que ante un infarto les duela el brazo que a un hombre. Las mujeres también sufren con más frecuencia dolor crónico inespecífico cervical, por ejemplo. El esófago también está inervado por el nervio frénico. Por eso, ante el reflujo, ante hernias de hiato con reflujo, el dolor cervical que aparece, los cirujanos lo llaman dolor frénico. Es decir, los cirujanos saben que si sufre el esófago, se va a manifestar en forma de dolor cervical. Se puede manifestar en forma de dolor cervical. Por supuesto, cualquier estructura que presione al diafragma, un tumor que presione el diafragma, puede dar dolor en esos territorios, C3, C4. El nervio frénico inerva el peritoneo, ligamento falciforme, coronario, la cápsula de Gleason, todo eso. Los cirujanos que operan a sujetos con cáncer de hígado o
con cáncer de hígado o donantes vivos de hígado saben que a 3 de cada 4, al día siguiente, cuando van a verlo, le va a decir el paciente, ¿cómo está usted? Y saben que 3 de cada 4 le va a decir, me duele aquí. Y el paciente piensa, la almohada es muy mala. Este colchón no estoy acostumbrado a dormir aquí. El cirujano sabe que le duele aquí porque le ha hecho un corte aquí. Al cirujano no se le ocurre ponerse a tratarle el raquicervical. A partir de ahí, el nervio frénico sigue hacia el pleso celíaco, así que imaginen hasta dónde puede llegar. Sigue hacia el pleso hepático y llega al hígado, al parénquima hepático, a la vena hepática, a la vena cava inferior y a la vesícula biliar. De cada 10 sujetos, 7 tienen inervación, la vesícula biliar del frénico derecho. 2 no. Y 1 de cada 10 tienen inervación de los 2 frénicos. Por lo tanto, si el sujeto tiene una patología biliar, podría tener dolor bilateral o incluso solo a la izquierda. Todos sabemos que el corazón te puede doler también a la derecha. Por cierto, me llegó un paciente, un chico, 22 años, que me dijo, motivo de consulta, me duele por aquí. ¿Cuándo te duele? Y me dijo, los domingos. Y le pregunté, ¿tú sales de paseo los sábados? Sí. ¿Bebes? Sí. ¿Tengo que seguir buscándole en el cuello? ¿Que está toda la noche así? Le pregunté, ¿tú de qué crees que te duele? Y me dijo, creo que es porque me levanto más tarde. ¿También te acuestas más tarde? Sí. ¿La almohada deja de funcionar a las 10? ¿Ya a las 10 no funciona? No tiene sentido. Bueno, pues también va a través de los plesos gástricos, estómago, y inerva también las glándulas suprarrenales. Todo ese recorrido tiene el nervio frénico. Tradicionalmente lo vemos frénico, diafragma y ya está. Pues eso lo dice el Netter, el Gray, todos los libros que hemos utilizado. Bueno, fijaros, ahí está la inervación de las suprarrenales a partir del frénico. La conexión de las suprarrenales a través del frénico. Bueno, pues, ¿cuáles son los factores que se asocian al dolor de cuello? Vamos a verlos uno a uno. Se asocia al dolor de cuello un traumatismo cervical. Hombre, pues ahí se afectarán las cervicales. Se asocia a fumar. Hombre, fumando se afecta el esófago, la pleura, el corazón, el diafragma, el estómago. Todo eso irrita y daña, fumar irrita y daña esos tejidos. Se asocia el dolor de cuello a los problemas cardiovasculares. Bueno, pues ya hemos hablado, ¿no? También la inervación del pericardio, la aurícula. Se asocia el dolor de cuello a los problemas digestivos. Se asocia el dolor de cuello a dolor lumbar. Antes hemos visto los trabajos que nos hablaban de cómo si el diafragma está mal, las lumbares están mal. Es más fácil tener dolor lumbar. Se asocia a cefalea. Es que el núcleo trigémino espinal llega hasta, según la literatura que utilice, llega hasta C3 o hasta C4. Las aferencias que lleguen ahí pueden generar un dolor de cabeza. Y se sabe que el estrés laboral, sobre todo lo que produce es dolor cervical, dolor aquí, sobre todo. Qué casualidad, que el nervio frénico inerva las suprarrenales. ¿Por qué? ¿Por qué el estrés se manifiesta aquí? Bueno, pues aquí tenemos una vía anatómica que quizás lo explique. También sabemos que hay sujetos que por estrés sufren cefalea. Bueno, pues quizás esta vía neurológica nos ayude a explicarlo. Bueno, además también se sabe que hay inervación no trigeminal de la dura madre, de la fosa posterior, hasta C4, C2 a C4.
Si vemos a una autora muy reputada, muy conocida en investigación sobre dolor visceral, estudia el dolor pélvico crónico y dice, sujetos que tienen dolor pélvico crónico tras un traumatismo, un accidente de coche. Sujetos que tienen dolor pélvico crónico por una cirugía, una lesión durante la cirugía. Y sujetos que tienen dolor pélvico crónico por desórdenes viscerales del tipo de endometriosis, dismenorrea, cistitis, y los clasifica y dice, ese dolor pélvico crónico que tienen es somático en el caso de los que tienen accidente de coche o lesión quirúrgica, mientras que los que presentan patología visceral sin antecedente traumático, ese dolor que tienen es visceral. Ese paciente que tienes tú, que hoy le duele, ha sufrido un traumatismo, ha sufrido un golpe, tiene las consecuencias de una cirugía, según esta autora tan reputada en visceral, habría que clasificar que ese dolor es visceral. Si nos llega Rafa Nadal a la consulta y diciendo que les duele el brazo izquierdo, lo más probable es que sea del brazo. Lo más probable, eso es probabilidad previa. Sin embargo, puede ser que le duela el brazo izquierdo como al que era el portero de la selección española, y entrenando al fútbol con su equipo sufrió un infarto. Es decir, es solo probabilidad previa. Pero si tú castigas el cuerpo, a nivel físico es normal, es bastante probable que se queje, que te duela por la exigencia. Si no lo utilizas, si a este señor le duele el brazo izquierdo, no ha visto una raqueta en su vida, no sabe lo que es. No sabe lo que es una raqueta. ¿Qué le duele? ¿De jugar al tenis? ¿Dónde está el traumatismo? Pues parece más bien químico, ¿no? Sedentario, no bombea. Bueno, igual es un elefante. La evolución, esta debía ser. Ayer ya nos decían que la cuestión postural igual no afecta demasiado. Ayer nos decían que en la pantalla, al estar mirando a la pantalla, no era el problema. Igual es más una cuestión visceral. De hecho, si en ratas le generamos una hiperalgesia, fijaros cuál es la respuesta muscular. Una hiperalgesia por distensión del estómago. Fijaros la respuesta en la imagen de la izquierda de la musculatura del abdominal. Apenas hay aumento del tono. Sin embargo, fijaros en el aumento del tono en el trapecio superior. Y lo que le están irritando a las ratas es el estómago. Bueno, pues se sabe que la raíz, la parte espinal, la parte cervical del nervio espinal inerva el esternocleido y el trapecio. Bueno, pues igual el nervio frénico tiene algo que ver con eso. Síndrome de Sandífer consiste en reflujo gastroesofágico que se manifiesta con tortícolis. Y este síndrome es más común en sujetos, en niños. En los niños, obviamente, tienen sistema digestivo inmaduro, comen mucha cantidad en relación al pequeño tamaño del estómago, y hay una distancia muy pequeña desde el esfínter esofágico inferior hasta la vía aérea. Para evitar la aspiración y la muerte por el reflujo, lo que se genera a nivel cervical es una tortícolis, porque en posiciones extremas del cuello es mucho más difícil que la comida vaya a la vía aérea. Es decir, esta conexión de aquí a aquí tiene una función de protección. Por eso existe esa relación, para que
los problemas, para que modifiquemos presiones y dificultemos ese paso de esa aspiración, ¿no? De hecho, estos niños, muchos hacen así. Y lo que están intentando es aclarar el esófago y mover la comida hacia abajo. Fijaros que los pediatras se dicen entre ellos, mal diagnóstico, no somos capaces de ver los problemas víscerosomáticos, los tenemos delante y no nos damos cuenta. De hecho, el de la imagen de la derecha es un niño que llevaba varios años tomando antiepilépticos. Le hicieron las pruebas de epilepsia y dio negativo. Y como los médicos no sabían lo que tenían, le daban los antiepilépticos. Hasta que otro médico llegó allí y le dijo, ¿qué estáis haciendo? Esto es un síndrome de Sandifer. ¿Cuántos pacientes, cuántos tratamientos se aplican por ahí cuyo origen es visceral? Y estamos aplicando tratamientos a consecuencias somáticas de problemas viscerales. En los adultos no, es mucho más difícil, es menos común que vayan así. El adulto viene así, no se va a morir, por eso la respuesta no es tan grande. Si colocamos a ratas una piedra en el uréter al lado del riñón y controlamos, vemos su actividad muscular, hacen así. Los músculos de la misma metámera se espasman para proteger. No la colocan así porque machaca más el riñón, pero hay un aumento del tono de protección, obviamente. Este es vuestro paciente. Esto es lo que hace en su día a día. ¿Dónde está el traumatismo? Fijaros, inervación de la vena hepática, del parénquima hepático, la vena cava inferior, receptores frénicos aferentes que se estimulan con ligera presión. Para hacer una biopsia, meter una vía hasta la vena hepática provoca dolor en el cuello o en el hombro del 1 de cada 4 pacientes. Solo meter la vía allí, que esté allí. Tres niños con dolor crónico del cuello después de una cirugía de hidrocefalia. El drenaje se lo colocaron debajo del diafragma. Tenían dolor crónico del cuello, postcirugía. Cuando volvieron a un médico, llegan a otro médico, ve dónde tiene el drenaje, y dice, este niño el dolor que tiene en el cuello es por culpa del drenaje. Habían estado recibiendo masaje, medicación, les colocan en la pelvis el drenaje, le desaparece por completo el dolor cervical. Es decir, si quitas la causa, el dolor crónico desaparecía. Si en sujetos con laparoscopia por histerectomía, el 90% de esas mujeres presentaban dolor de hombro. Los pacientes, por supuesto, ninguno relacionaba que el dolor del hombro fuera por la laparoscopia. Pensaban que eran por el colchón, por la almohada. Es decir, el paciente no te lo va a saber reconocer nunca. Y, dicen los autores, la distensión del peritoneo, el sobreestiramiento de las fibras del diafragma o la liberación de mediadores inflamatorios provoca el dolor. Como haya inflamación por allí, eso favorece el dolor. Y el dolor referido era mucho menor en aquellas sujetas que hacían ejercicio. Fíjense cómo las imágenes de la izquierda es el dolor, corresponde al dolor local y el estado general. Pero la imagen de la derecha corresponde al dolor referido. El dolor referido es mucho menor en los sujetos que hacen ejercicio. Post-histerectomía, es decir, el ejercicio ya estaba hecho. Eso es, se sabe que el dolor de cuello es más prevalente en sujetos con síndrome metabólico, con hígado graso. Pues hay un aumento del tamaño en ese hígado, ¿verdad? También lo podemos pintar así. Si eso fuera un tendón, todos estaríamos de acuerdo en que si lo miráramos por una ecografía diremos, es normal que duela. El problema es que duele aquí.
ese sujeto, en fin, hígado graso, ¿cuál es la prevalencia del hígado graso? Enorme. ¿Cuál es la prevalencia del reflujo? Enorme en la población. Y dice el Netter, el aumento de tamaño del hígado es frecuentemente doloroso en el hombro derecho por el estiramiento de la cápsula del hígado y la atracción de los ligamentos hepáticos por la inervación del nervio frénico. Eso lo dice el Netter. Si eso aumenta de volumen, estira la cápsula y al sujeto le duele aquí. Aumenta de volumen, pesa más, cuando el sujeto se pone de pie, le tira y le duele. Eso lo dice el Netter. Pues nos suena algo a test de lift visceral. El paciente dice, me tumbo y estoy mejor. Pues sentado le levanto y dice, ya no me duele. Pero es que esto se parece mucho a la tosis renal. La tosis renal, que fijaros que los propios urólogos dicen, mal entendida, cuidado que nos equivocamos en los diagnósticos. El síntoma principal del dolor de la tosis renal es el dolor de espalda. Y estos pacientes se quejan cuando pasan de decúbito a estar sentados, o cuando llevan tiempo de pie, o cuando llevan tiempo andando, o cuando llevan tiempo corriendo, y se tumban y se ponen mejor. Y decimos, pues serán las carillas articulares o serán los discos, es mecánico. Es que a las vísceras le importa la mecánica. Y está descrita ahí esa maniobra de Glenard, que es el lift visceral. Dicen los urólogos, si tú coges el riñón, lo subes, se le quita el dolor. Si le empujas hacia abajo, le duele más. Es decir, no da igual lo que hagamos con las manos, no da igual dónde, no da igual en qué sentido hagamos la maniobra. Y el problema que dicen los urólogos es que hay un bajo índice de sospecha. Eso da lugar a que se diagnostiquen mal y a que se traten mal. Y eso favorece que se cronifique. Por eso, incluso muchos de estos pacientes les dicen que es que se tienen que acostumbrar a vivir con el dolor. Que aprendan a vivir con eso, hasta que los diagnostican bien. Bueno, también la cefalea se ha hablado de que es un dolor parasimpático, en este caso, por el vago. El vago también puede estar implicado en muchas de estos dolores, ¿no? Pero no me voy a meter más. Bueno, pues habrá que plantearse, es un problema, es difícil hacer el diagnóstico, pero a lo mejor tenemos un elefante y todavía no sabemos qué porcentaje de los sujetos que nos llegan tienen un problema visceral de base. Al menos nosotros tenemos una serie de maniobras que pretenden trabajar eso y que, bueno, poco a poco van mostrando su eficacia, pero por supuesto queda bastante camino por hacer. Por supuesto tenemos muchas más preguntas que respuestas. Nada más. Muchas gracias.